patólogos, es un grupo de patólogos, radiólogos, cirujanos que trabajan en, que trabajan en cáncer de tiroides y hacemos cada año una reunión donde entrenamos a patólogos y radiólogos y les enseñamos cómo se hace la biopsia de aspiración con aguja fina, con ecografía. Entonces llevamos ecógrafos Phantom y les explicamos cómo se hacen y hemos entrenado pues algunos patólogos para que hagan biopsia de aspiración guiada por ecografía. Entonces cada año hacemos este evento, les voy a seguir enviando, el año entrante es en Guadalajara, pero en Medellín hacemos con alguna frecuencia y en algunas partes de Colombia entrenamientos para patólogos en biopsia de aspiración con aguja fina usando ecografía. ¿Por qué usar el sistema de citología Bethesda? Pues voy a mostrarle esta primera foto donde se ve una glándula endometrial con forma de Colombia y un carcinoma de tiroides con forma de Colombia. Aquí se ve el mapa de Colombia y aquí al lado pueden ver el mapa de Venezuela. Me llama la atención y me gustan mucho estas figuras que toman a veces las biopsias. Los patólogos somos como críticos de arte, nosotros vemos, analizamos, le damos nombre a las cosas, somos como los que nombramos. En este momento se están reuniendo en Baltimore el grupo de doctor Ali y Sivas y van a presentar los próximos cambios de Bethesda 2022 de tiroides. Y para marzo el doctor Ali viene a Medellín y vamos a hacer un curso de tiroides donde se van a hacer entrenamientos y se va a hacer una actualización de las nuevas clasificaciones y el doctor Ali ya confirmó que va a venir aquí a Medellín. ¿Cómo es la técnica de backup de tiroides? La técnica de backup de tiroides es la técnica que sirve para cualquier profesión o para cualquier cosa que uno haga, sobre todo en la medicina. Leer, mirar, practicar, hacer, enseñar y por último las redes sociales. En el libro de Ali y Sivas, ellos tienen el sistema de reporte de patología, donde están pues toda la explicación de los principales criterios. Esperemos que salga la nueva obra. La última fue en 2017 y el doctor Bardales escribió una cosa que llamaba el citopatólogo invasor o intervencionista. Y eso también lo hablaba el doctor Rosay de un nuevo tipo de patólogo o un patólogo que hacía como un poquito más de lo que le tocaba. Entonces yo, por ejemplo, llevo muchos años haciendo biopsia de aspiración con aguja fina y muchos años usé la ecografía para ayudarme y poder hacer esto. Aquí está este libro, el sistema de reporte, el doctor Bardales, de cómo se hace, la guía de ultrasonido para patólogos y radiólogos sencilla de cómo se hace, se entiende la ecografía y este pues que es el sistema de Bethesda. Nosotros hicimos un manual en el cual me ayudó Sara Manuela y la doctora Merino, porque conseguí algunas fotos de Elena y me dieron para poner y les dimos pues el agradecimiento, pero hay unas fotos que no conseguimos, hicimos este manual. Este manual Sandra se los puede enviar porque es digital y es gratis. Y si quieren de pronto algunos libros gratis, pues en la próxima vez que nos veamos les puedo regalar pues la parte impresa, pero hoy tienen que venir a Medellín para tener el libro. Este manual es interesante porque tiene un poquito de todo, tiene las instrucciones al paciente, en algunas partes cuando un paciente llega acá le ponen un video o le dan un manual donde le explican qué le van a hacer. Entonces aquí hacemos una instrucción al paciente, una orden y hacemos como un ejemplo de cómo se hace un backup. Tiene una primera parte que son las generalidades, que habla de indicaciones de backup, donde dice pues que no los palpables o no palpables con los criterios de la ATA, que tengan los criterios sugestivos de cáncer. Están las contraindicaciones que prácticamente no hay ninguna contraindicación que uno conozca para un backup de tiroides. Es más, yo hago backup de tiroides en pacientes anticoagulados, porque al lado del hospital está una clínica de trasplantes, que es la cardiovascular, que hace trasplante de pulmón y corazón, y en el hospital hacemos riñón, páncreas, en el páncreas no, hacemos riñón, hacemos hígado, entonces hago muchos pacientes anticoagulados y creo que nos quedan bien y es una forma fácil y sencilla. Aquí están las diferentes coloraciones. ¿Cuál es la mejor coloración? Con la que usted esté familiarizado, la que usted tenga. A mí me gusta mucho el Deep Web, pero cada cual escogerá la que más le gusta.
Y después está la citología de tiroides, donde están todas las explicaciones que no me voy a sentar a explicarle el núcleo, nucleolo, citoplasma. Ahí en el manual hay como un resumen de cada cosa, sino que les voy a mostrar es más o menos lo que hacemos con una visión grande, y ya la parte más específica la puede consultar en el manual, lo rápido. Ya si usted quiere, debe ir a un libro mucho más especializado de citología, como el de la autora Vivo, o cualquier libro pues que sea ya más profundo. Esto es un manual muy sencillo y muy práctico, como de bolsillo. Nosotros escribimos alguna vez un consenso médico de biopsia por aspiración con aguja fina de tiroides. Y la importancia de este artículo, creo yo que fuimos muchas personas, pero nos pusimos de acuerdo con, había patólogos de Venezuela, el del fondo, el doctor Ildefonso Franceschi, que vino alguna vez aquí, Javier Sáenz de Santa María de España, el doctor Antonio López de España, estaba los de la Fundación Santa Fe, estaban patólogos, había radiólogos, endocrinólogos, había médicos de cabeza, cirujanos de cabeza y cuello, había moleculares. Entonces hicimos como un consenso donde poníamos todo: clínica, radiología y patología, que creo que es bueno poder haber hecho algo que no solamente de nosotros, sino con todos. Después hicimos un enfoque y manejo del nódulo tiroideo, y creo que esto lo pueden encontrar en internet fácil y fácil de encontrar, y son de libre acceso. Este es el resumen que ya les voy a mostrar, donde explica los criterios de diagnóstico: no diagnóstico, benigno, la atipia de significado incierto, la neoplasia folicular, sospechoso de malignidad y maligno. La primera clasificación que hubo de citología la hizo Papa Nicolau, se llamaba negativo, atípico y positivo. Eh, ya casi que muchos se han acogido como este sistema de benigno, atípico, neoplasia y sospechoso y francamente maligno. Y cada uno tiene un nivel o un riesgo de malignidad, ¿cierto? Que varía de acuerdo al lugar, porque es que los que hacen estos artículos son los de Hopkins o centros muy especializados. Cuando ya bajamos a nosotros los normales, ya pues debe cambiar. Hay el Colegio Americano de Patología tienen todos los USCAP, o en algunos USCAP ha hecho unos cursos de entrenamiento en backup para patólogos. Entonces, uno va, esos son los de California, que acaban de sacar el libro de citología de la FIB, muy interesante, y ellos tienen un centro en California donde ellos hacen este entrenamiento. Entonces uno va, en los Phantom se entrena y le dan un certificado, como que uno ya tiene pues como experiencia para empezar a hacer biopsia de aspiración con aguja fina. Se puede hacer con la Sociedad Colombiana de Patología. Ahora en Cartagena, con la Latinoamericana, hicimos un entrenamiento y vinieron casi 60 personas de toda Latinoamérica, y los entrenamos en backup y biopsia de aspiración con aguja fina. Aquí está, esto es el futuro. Estos computadores pequeños o celulares pequeños o tablets, pues usted puede hacer la ecografía en cualquier parte. Aquí están los Phantom, y aquí está la aguja pues ingresando, y aquí ve usted cómo uno mismo hace el ensayo y va aprendiendo en estos cursos que se hacen. Hoy en día ya hay ecógrafos portátiles, y los estudiantes de medicina en muchos países pueden usar el ecógrafos portátiles. O una tableta, y aquí está el transductor, se conecta y usted puede hacer ecografía en cualquier parte fácilmente. Yo también digo que uno puede hacer entrenamiento, pues si no tiene forma, pues hay gente que lo hace en una papaya, o lo hacen en un hígado o en un muslo de pollo. O si tiene forma, pues no puede venir aquí al Festival del Tiroides, y con los Phantom puede hacer el entrenamiento, y tenemos radiólogos, tenemos endocrinólogos, cirujanos y patólogos, y hacemos un entrenamiento de 2 o 3 días para que aprendan esto. Una cosa, está Bethesda en Maryland, allá está un lugar muy bonito donde está la doctora María Merino, pero entonces una cosa digo, una cosa es Bethesda y otra cosa es Betulia, que es un pueblo que queda aquí cerquita a Medellín, que es un pueblo pequeñito, en una montaña. Pobre no, porque la pobreza es de espíritu. Es un pueblo lindo, muy bonito, pero es un pueblo colonial. Entonces aquí una noche vale, ¿qué? Valdrá $10, y en Bethesda valdrá 100 o 200 o 300. Entonces, mi conclusión de esto es que donde uno esté con lo que tenga, debe hacer. Usted está en Bethesda, está bendecido, pero si está aquí, puede trabajar con un pequeño ecógrafo, con una coloración, y puede hacer mucho bien. Entonces, esa es la conclusión mía, que Bethesda o Betania, que es otro pueblo, contra Bethesda contra Betania. Estas son las pistolas que yo uso. Hay diferentes tipos de pistola. Esta es una copia de la Cameco,
Una pistola Cameco es hecha en acero sueco que vale $1000. Nosotros aquí hay un señor que las hace y vale $50, la hace en acero de aquí, sale más barata, entonces tenemos estas pistolas, pero hay desechables, hay de plástico, y ahí está para 10. Y este es el Phantom que yo utilizo para entrenar personas. Estos Phantom, ustedes pueden ver aquí que se ve la tráquea, la arteria y la vena, y cuando usted puso aquí, está toda la tiroides, se ve en el ecógrafo, y tiene nódulos y tiene quistes, y usted la puede ir organizando. Esto es en México, en el Festival de Tiroides, donde entrenamos pues patólogos para ser backup por ecografía. Este es el grupo de México. Y lo último, entonces, uno lee, mira, aprende, hace y después vienen las redes sociales. Entonces, ¿qué son las redes sociales? Lo que está haciendo Sandra hoy, que de diferentes partes estamos comunicados y es más fácil uno escuchar esto. Ahora en el Congreso Latinoamericano de Citología tuvimos la oportunidad de tener la mitad presencial, el doctor Ali, la doctora, una doctora de España que hace pulmón, pero otros eran desde el exterior. Entonces, las redes sociales nos permiten hacer estas conferencias, hacer cursos, y esto creo que ha sido una parte. Aquí se ve el doctor Alcaraz, el doctor, perdón, aquí está una patóloga de Colombia, el doctor de España, y este es un doctor de Latinoamérica, donde pueden hacer esto. Nosotros, el doctor, no sé cuánto que, no, el doctor Alcaraz se inventó una muñeca. Esa muñeca se llama Fiona. Fiona es una muñeca con la que él entrena a personas en Europa y tiene para hacer backup de tiroides, backup de mama, de tejidos blandos y de glándula salivar. Esta muñeca está hecha de una manera extraordinaria. Usted puede encontrar, puede funcionar un quiste, una cosa más grumosa. Lo hacemos, se llenan por debajo, y con esta muñeca entrenamos, hemos entrenado pues muchas personas. Acá este año yo hice, el doctor Alcaraz no pudo venir a Cartagena, entonces yo hice el entrenamiento en bioaspiración con agua fina con Fiona, y vinieron como 50, como 60 patólogos de Latinoamérica, y los entrenamos con Fiona para que supieran hacer este procedimiento. Es bien interesante. El Phantom que yo tengo es solamente para tiroides. Hay Phantom para mama, pero Fiona es más acercado a la realidad, tiene el tamaño, usted puede aspirar. Me gusta mucho este sistema, y ojalá en el próximo curso que hagamos lo vamos a traer a Fiona. Ahora se hizo uno en Cartagena, y hace unos meses se hizo uno que Eduardo vino a Bogotá y entrenó a la gente. Esto fue un congreso que hubo en Chile latinoamericano, donde yo presenté mi experiencia de 1000 backup guiados por ecografía. Y en esa la conclusión grande era que si el patólogo lo hace, es que usted como patólogo ve el paciente, lo palpa, le pregunta, hace la ecografía, lo funciona y ve el microscopio ahí mismo. Entonces, si el patólogo lo hace, es superior a cualquier otra especialidad. Nadie es superior a un patólogo cuando un patólogo hace esto. Y cuando uno hace eso, el nivel mío de insuficiencia era entre el 2 y el 5%. Entonces, es excelente hacer esto. La otra cosa, entonces hay unos equipos más sofisticados. Yo tengo este sistema en el cual con este carrito, con el microscopio, voy por todo el hospital y coloreo con DQIP. Después puedo ir a la UCI, a urgencias, a cuidados intensivos, y hacer los aspirados, y así mismo de hacer un diagnóstico rápido. Esto es el ROSE, la evaluación en el sitio para ver si la muestra es adecuada. Entonces, como yo mismo lo funciono, yo mismo miro si hay muestra o no. La ventaja que tengo es que si veo granulomas, lo llevo para PCR, si veo PUS para microbiología, si sospecho hematolifoide, voy para hematolifoide, si sospecho una metástasis, y veo que haya un buen número de células, que haya un buen número de células. Entonces, ¿qué hace esto? Disminuye las complicaciones, determina lo adecuado del espécimen, hace el triaje del espécimen y el triaje del paciente. Esto es un carcinoma papilar de tiroides con forma de tiroides. Esto es una gráfica del libro. ¿Por qué usar clasificaciones? Pues para planear tratamientos, para estimar pronósticos, para comparar resultados y para hablar un mismo lenguaje. Entonces, ¿cuál es mi consejo? El consejo que yo he aprendido con el grupo de tiroides es que yo voy a los STAP. El patólogo que va a un STAP es superior a cualquier patólogo, porque en el STAP se comenta al paciente las dudas, y usted se alimenta de otras cosas, pero comenta a los pacientes y puede aprender mucho más. Entonces, mi recomendación es pertenecer a un STAP de lo que a uno le guste. La ecografía, aquí en un carcinoma papilar con forma de
con forma de corazón y aquí una ecografía con forma de corazón. Estas es las indicaciones de a quienes se les debe hacer backup. A nódulos hipoecoicos con microcalcificaciones, que tengan márgenes irregulares, que sea más alto que ancho, que tenga margen irregular externo y que tenga imágenes sospechosas de metástasis a ganglio. Debe medir más de 1 centímetro. Ese es un riesgo alto de tener carcinoma. Si es solamente quística, el riesgo es muy bajito. Esta es la de la lata. Había una que me gustó mucho que es el TIRAD. El TIRAD lo inventaron en el hospital alemán en Chile, la doctora Howard, es una radióloga que vive allá, y ellos se inventaron la calificación de TIRAD. Entonces decían tiroides normal, que era de 1 hasta el 6, que era maligno, probablemente maligno sospechoso, y este sistema ha sido tan importante que ya hay un TIRAD coreano, el año pasado un TIRAD americano, pero el TIRAD fue descrito inicialmente en Chile, en el hospital alemán. Bueno, vamos a ver un ganglio. Esto empezó en el 2007, uno podía participar, se metía a internet, uno escribía las dudas, daba sugerencias, después se reunían en Bethesda estos grupos y el 75% definía. Aquí este es el doctor Sivas, el de Harvard, aquí creo que está el doctor Juan Rosay, el doctor Ali por aquí estaba. Entonces ellos hicieron esta primera clasificación, usted podía participar. Después está, bueno, esto es el consenso que le mostré ahorita, donde está el artículo, donde explican todo. Hace unos años tenía más de 9.800 personas que lo habían leído. Bueno, esto es importante, esto es lo que se viene. Ahora viene la nueva clasificación de tiroides, debe estar que sale ahorita este año, el libro de la WHO, el libro azul, la versión 5. Los cambios grandes son las anormalidades del desarrollo, el quiste tirogloso y otras anormalidades congénitas. Dividen los tumores foliculares en benignos, neoplasias de bajo riesgo, ¿cierto? Benignos como la enfermedad nodular folicular tiroidea, que recomiendan no llamar así al bocio, sino llamarlo enfermedad nodular folicular tiroidea benigna. El adenoma folicular, el, los adenomas y los acta. Los de bajo riesgo está el NIF, que es como el que está ahora de moda, los tumores de potencial maligno incierto y el adenoma trabecular hialinizante de Carney, que ellos lo llaman tumor trabecular hialinizante. Y entre los malignos, pues pueden ver todos los tumores que hay, los tumores derivados de células cell carcinoma, y los de glándula salivar, el mucoepidermoide del secretor, los tumores de histogénesis incierta, que quedaría el esclerosante ecliviforme, y los tímicos. Y ya no llaman variantes, sino subtipos. Eso pues me podría gastar un buen tiempo porque es un tema que me gusta mucho, pero les voy a decir el abrebocas, ya va a salir dentro de poquito el artículo, el libro azul, para que lo tengan presente. La citología de capa delgada es muy importante. El problema que tenemos ahora es que es muy costosa. Nosotros usamos CitoSpin, estamos empezando a usar citología de capa delgada, pero estamos esperando a ver qué pasa. Como les digo, puede bajar y ir a radiología a un paciente que le hagan una biopsia de pulmón o de hueso y que 3 días después o 4 diga material insuficiente. Creo que nosotros somos fundamentales en el diagnóstico y somos muy valiosos en un hospital. Yo tuve algunos problemas con radiólogos que decían que un patólogo no podía usar ecógrafo, pero recuerden que la primera quimioterapia en el mundo fue hecha por un patólogo. Y a él no le decían que un patólogo nunca podía hacer una quimioterapia. Y él trabajaba en Harvard, él trabajaba en el Dana Farber, el doctor Farber, Dana Farber. Entonces, doctor Farber fue el primer patólogo y los pediatras decían que, que un patólogo no podía ver pacientes, que un patólogo no podía hacer una quimio. Y fue la primera persona que puso una quimio. Y en el libro, la historia, es un libro muy lindo de la historia del cáncer, que cuenta la historia de él. Entonces a mí me dijeron que yo no podía usar necrógrafo. Entonces aquí la revista Cáncer, en una editorial, dice que si un patólogo puede usar el ecógrafo, y la respuesta fue absolutamente sí. El entrenamiento, pues hoy en día usted se puede meter a internet o un profesor que le quiera enseñar, o si quiere, se viene para Medellín con mucho gusto y yo le enseño cómo se hace. Y es un lugar, Medellín es muy bonito, es muy bonito.
y tiene cosas muy bonitas y muy agradables. Yo estaba invitando a la doctora Merina ahora, que viniera acá, a Sandra, la que ha venido aquí, le encanta Medellín, es la doctora Nair Malpica, que es otra de las mujeres patólogas venezolanas más importantes que yo conozco. Es empezar a hacer y con mucho gusto tienen que ver. Esta caricatura de aquí no me gusta mucho porque dice que este joven que se acaba de graduar, que el doctor Alejandro se jubiló y que este joven va a ser su primer aspirado. Y miren la cara de terror del paciente. Cuando uno empieza, esto es la curva de aprendizaje, 40-50 es suficiente, a medida que uno coge experiencia, 2 al 5%. Así es en todo en medicina. Uno al principio no sabe, después va aprendiendo y ya después aprende. La anestesia de muchos grupos consideran que no es necesaria. Algunos dicen que se deja a criterio del médico o en lesión muy profunda que usted se haya demorar mucho. Yo uso una crema que se llama Anestesin, que es un analgésico que usan a veces los cirujanos, los anestesiólogos en la espalda para punciones lumbares. Entonces me gusta usar ese Anestesin. Otros usan hielo, como la doctora Yolanda Ortel, que era peruana, que trabajaba en George Washington. Ella le ponía alcohol, le ponía, antes de empezar el procedimiento, les ponía hielo. Esto es una cosa, una revolución que estamos haciendo aquí en Medellín ahora. Nosotros estuvimos en el Hospital Gustave Rousse de París, en el hospital de día, el Hospital Rousse de París. La paciente llega por la mañana, se pone una bata, lo ve el endocrinólogo y le dice, señora, pase, le hace la historia clínica, pasa a patología, radiología y patología, hacen el aspirado, lo colorean y el resultado sale en media hora. Una vez el resultado, tiroiditis, pasa donde el endocrinólogo, le da la fórmula, le da de alta. Si da carcinoma, pasa a cirujano de cabeza y cuello. Y el cirujano de cabeza y cuello la mira y la programa de cirugía ese mismo día. En ese momento tenemos montado el de mama y hemos bajado los tiempos de tratamiento de cáncer. Aquí en Colombia llegan a 6 meses, 3, y hay pacientes que han llegado un día lunes y a los 15 días están operadas ya con la mastectomía. Esto me gustó la atención porque yo pregunté que para qué era esto. Me dijeron que era óxido nitroso, que algunos pacientes se los ponen antes de hacer el backup. Yo pregunté qué la utilidad y me dijeron que era más placebo que algo. Hay un artículo de la Escuela de Epidemiología de Harvard que dice hipnosis en pacientes antes de un backup. Entonces dicen que si usted le hace una hipnosis antes, le duele menos que si no le hace. Eso es la empatía del médico que hable con el paciente. Pero yo uso anestesia. 5 a 6 grupos de células, 5 a 6 grupos con 10 células, 60 células, es para matar suficiente. ¿Cuál es el número de backup que hacer? No hay un número razonable. Dice que de 3 a 5 puede ser, pero usted en el primer backup ve que es un papilar clásico, usted pudiera parar o hacer solamente 2. Si la dificultad puede hacer muchos más. Si lo mira inmediatamente en situ, puede decir que es útil y puede hablar de que ya es suficiente y no necesita más. Entonces, esto lo puede hacer usted en cualquier parte. Las complicaciones son muy pocas, el dolor es sencillo, el hematoma es muy raro, la infección es muy rara, el implante tumoral con agujas tan delgadas es muy poco, y uno a la tráquea se mete 1 o 2 veces al año cuando está en el istmo, chuza y se mete fácilmente. Aquí ven algunos ejemplos de algunos hematomas pequeñitos que hemos tenido, pero la verdad que casi en 20 años no he tenido problemas en los aspirados. Esto es una biopsia con forma de colibrí. Esto es del doctor Jaime Furman, que es un patólogo colombiano que trabaja en la Universidad de Texas. Entonces, ¿cómo son las categorías? Benigna, lesión folicular de significado indeterminado, neoplasia folicular, sospechosa, maligna y no diagnóstica. Vamos a empezar a explicar cada una. Y en el manual está explicado pues cada una con las características histológicas, las características microscópicas del núcleo, nucleolo, citoplasma. La primera categoría es no diagnóstico. ¿En qué? ¿Cómo mejora usted eso? A medida que tenga más experiencia, a medida que tenga mejor entrenamiento y que haga una evaluación in situ hasta que tome la muestra. Eso es una cosa que mejora usted en el tiempo y con los años. Aquí esto fue lo que les mostré ahorita. Al principio mucho y suficiente, después poquito. El riesgo de cáncer dice que puede ser del 1 al 4%. Puede haber pocas células o ninguna célula. Los tendidos pueden ser hemorrágicos, mal fijados, ¿cierto? Entonces lo que se recomienda es sí, repetir el backup. Dos cosas nuevas que hay que tener en claro. Antes, si usted veía solamente coloide, decía material insuficiente, repetir. Hoy en día, si usted ve solamente coloide, puede decir nódulo coloide y ya no es insuficiente.
Otra cosa, cuando se veía solamente histocitos de quiste, decía contenido de quiste insuficiente. No, usted dice contenido de quiste, histocito, o relacionar con imágenes y clínica. Pero hay pacientes que tienen un quiste y lo drenan y los patólogos lo colocan. Material insuficiente, repetir. No se repite. Hoy en día se considera que no se deben considerar insuficiente. Como tampoco se considera insuficiente si usted ve un grupo pequeño de células, pero con características muy claras de carcinoma papilar. O si ve muchos linfocitos, pudiera decir que es sugestivo de tiroiditis. Este fue un paciente que yo tenía y hice dos aspirados insuficientes y este fue el tercer aspirado que me llegó a mi pavo acá. Este era el quiste y lo que salió fue un líquido transparente. Esto es clásico, típico del quiste de paratiroides. Esto se diagnostica midiendo paratormona y calcio. Usted esto lo manda al laboratorio, le mide paratormona y calcio y da positivo. Esta es una citología de un quiste de paratiroides. Pero para tener estas células me tocó centrifugar por ahí 20 o 30 veces y colorear 40 o 50 placas hasta que conteste el grupito para la foto. Pero si usted ve esto es suficiente. Y si le mide paratormona, con eso es casi que único. Yo, por ejemplo, presenté hace algunos años en un congreso en Chile, 4 quistes de paratiroides. Y ahora publicamos con la gente del Hospital de Medellín la casuística más grande de Latinoamérica de quistes de paratiroides. Tenemos ya casi 10 quistes de paratiroides que vemos en el hospital y ya en radiología ya saben cuando le sale líquido transparente y me llaman y yo les digo, hágale medición de paratormona. Este ya estamos viendo muchos y es común ver los quistes de paratiroides. Contenido de quiste, ojalá es citospin, ojalá, o citología de capa delgada para ver solamente histocitos, y después sigue la citología benigna. La citología benigna tiene bajo riesgo de malignidad y usted debe tratar de poner el apellido, bocio coloide, tiroiditis, contenido de quiste, tratar de ir un poquito más. Entonces, por ejemplo, hoy en día, si usted ve solamente coloide, eso se puede llamar un nódulo coloide, no necesita decirle insuficiente. Entonces, si ve un quiste tampoco, entonces benigno. A veces nos encontramos muy comúnmente esta citología, que es el gran simulador. Muchos de estos pacientes se diagnostican como cáncer, como neoplasia folicular. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ustedes ven células oncocíticas en de Hurter y linfocitos alrededor. Casi que cuando usted ve linfocitos, abra el ojo y puede haber atipia, hasta inclusiones en la tiroiditis linfocítica. Entonces es muy importante, primero, la clínica. Cuando nace el aspirado, pues usted ve un bocio multinodular, la ecografía, para usted es muy fácil, pero cuando usted le llega un backup y le dice no, los tiroideos, y usted ve, por ejemplo, eso, se puede equivocar. Entonces, es muy importante. Aquí está la histología y nosotros hace algunos años empezamos a ver que los pacientes que le hacíamos backup hacían como un eritema en la tiroides. Miren esta forma como un eritema. Entonces yo hacía el aspirado, iba y coloreaba, y cuando terminaba de colorear miraba a la paciente y le veía este eritema en la tiroides. Y entonces lo coloreaba, lo miraba y cuando terminaba el paciente se iba, le desaparecía 15 o 20 minutos después. Entonces yo empecé a preguntarle a algunos patólogos de tiroides y en Chile preguntamos y México a todo el mundo que si ellos habían visto alguna vez esto y nadie había visto eso. Entonces, en el Congreso de San Diego, California, presentamos la experiencia clínica de biopsia aspiración con aguja fina de un nuevo signo semiológico en tiroiditis linfocítica en Medellín, Colombia, y dijimos que en un grupo de 400 pacientes que se le hizo citología, el 38% eran pacientes con diagnóstico citológico de tiroiditis linfocítica y que esos pacientes hacían este eritema en forma de mariposa que lo llamamos el signo de Medellín. Hasta ahí está, pero fue publicado en Endocrine Society como una experiencia semiológica de la tiroiditis linfocítica y lo llamamos el signo de Medellín. Y fue escrito por primera vez aquí por nosotros en Medellín. Después sigue la tiroiditis de Kerbein, que son células gigantes multinucleadas. Yo le preguntaba al doctor Sivas que cuántos casos de Kerbein había visto él y me dijo que uno en su vida. Y usted cuántos ha visto? Yo, profe, yo he visto 20. Entonces me dice, es que aquí en Estados Unidos nunca le hacemos vacar un Kerbein. Cuando llegan el endocrinólogo, por las imágenes, la clínica, nos damos cuenta y está contraindicado, no se lo hacemos. En cambio, donde yo trabajo, pues llegan cantidades de pacientes, de médicos generales, de especialistas, de ginecólogos, y entonces por eso hemos chuzado muchos pacientes. Y siempre chuzo uno por año, uno por año. Tengo una experiencia de Kerbein, uno por año. Entonces, en Medellín cada año hay una epidemia de influenza de la semana 25 y 29.
Y una semana, entre 3 semanas y un mes después, aparece el caso de tiroiditis que veo cada año. Y la tiroiditis está asociada a cuadros virales anteriores. Acabamos de publicar un artículo de tiroiditis de doctor Jaime Furman, un artículo de tiroiditis de Kerbein asociado a vacuna para COVID. Lo acabamos de publicar hace como 15 días, salió publicado el artículo. Esto es la lesión folicular de significado indeterminado, la tipia de significado indeterminado, la del AFUS, riesgo de malignidad 5 a 10%, otros términos indeterminado, proliferación folicular atípica. Ustedes me preguntarán, bueno, yo les puedo sentar aquí a hablar de todas las características histológicas, pero yo diría que es el caso que uno mira y uno no es capaz de sacar, o sea, uno para la casa y se va pensando, ¿será o no será? Mi primera recomendación, ¿qué tiene la radiografía? La segunda, la clínica. Y la tercera, buscar otra persona para mirarla. Recuerden que en Estados Unidos le hacen las pruebas moleculares de Nikiforov, las pruebas moleculares, pero con $3,000. Aquí en mi país el dólar pasó de 3,000 pesos a 4,000 y en este último mes llegó a 5,000 pesos en la evaluación más grande en toda la historia de Colombia. Eso nunca se había visto. Entonces pasamos de tener un dólar de 3,000 a 5,000. Eso ha sido una cosa que nos empobrecimos de la noche a la mañana. Entonces, hacer pruebas moleculares es muy difícil, pero recuerden que el AFUS se puede llevar a cirugía si es más de 4 centímetros, si aumentó de tamaño, si es una persona muy joven, porque no hay mucha experiencia molecular y jóvenes, si tiene algún signo radiológico o clínico de malignidad. Digamos que el AFUS es como una lesión intermedia entre el benigno y la neoplasia folicular. Esa tonalidad de grises que uno no sabe interpretar muy bien. Que uno la mire y uno dice, la neoplasia folicular, el riesgo de malignidad va del 15 al 30% y ya salió en la nueva clasificación, en la anterior, la neoplasia oncocítica. Cuando es oncocítica, ya va del 15 al 45%. O sea que es muy importante. Es un término ambiguo. ¿Qué hacen? Bethesda recomendó más por una implicación médico-legal, una hemitiroidectomía. Si se hace congelación o no, hay discusión, ¿no? Muchos artículos dicen que no se justifica porque no se ve toda la cápsula, pero yo aprendí citología con la biopsia por congelación. Las congelaciones llegaban, yo siempre abro todo y hago una citología y así aprendí, es la forma como yo aprendí citología, ¿cierto? O cuando hacía un aspirado decía, no sé qué es, le decía al cirujano, yo no sé qué es, realmente no sé qué, operarlo y después vemos qué es, y así aprendí citología, la verdad. Todavía estoy aprendiendo. Más por una implicación médico-legal. En el Hospital Gustave de Rus y en el Hospital Alemán en Chile, las neoplasias foliculares las siguen por ecografía hasta un año después. Y según la evolución definen. En Estados Unidos, con las técnicas moleculares, se ayudan a definir. Hombre, el NIF. El NIF es un tema nuevo, moderno, apenas está entrando. Es muy difícil hacer diagnóstico de NIF por citología. Pues aquí les muestro algunas experiencias como Bethesda 1.3, como 2.10. La mayoría de los NIF están diagnosticados entre 3, 4 y 5, ¿cierto? Y algunos como 5. En algunas partes colocan comentario, esta lesión pudiera corresponder en la recepción a un NIF, pero este tumor tan pequeño y nuevo que dicen que es más una lesión premaligna o una lesión de potencial maligno incierto, yo creo que no se puede diagnosticar por citología. Bueno, y además si usted tiene una lesión única, perdón, esto es la neoplasia folicular, una lesión única, localizada, se ve la cápsula. Antes le hacían gamografía, entonces neoplasia folicular, gamografía, frío se operaba, caliente no, esto ya no se hace. Pero la clínica y la correlación es muy importante. Después dice sospechoso, riesgo de cáncer de 60 a 75, es altamente sospechoso, pero no cumple todos los criterios, la mayoría llevan la congelación y después cuando ya hay diagnóstico de carcinoma y ojalá ponerle el apellido, ¿cierto? No quedarse en positivo para malignidad, sino tratar de ponerle el nombre. Aquí están algunos trabajos que hemos hecho aquí, algunos artículos que hacemos en cáncer de tiroides con la Universidad de Davis en California y con la Universidad de Oxford de cáncer de tiroides, buscando genes y buscando algunas cosas. Y esto es un caso que encontramos de carcinoma de tiroides en un estroma de ovario.
Con el doctor Nikiforov, este año hicimos un caso interesante de carcinoma papilar de tiroides en adultos asociados a radiación. Entonces, de un grupo de 700 personas que fueron operadas de cáncer de tiroides, buscamos odontólogos, radiólogos, cardiólogos intervencionistas que estaban expuestos a radiación y le hicimos pruebas moleculares buscando si había alguna relación entre radiación y cáncer de tiroides en adultos. ¿Qué problema tiene este? Que el doctor Nikiforov lo hizo y todo, fueron muy poquitos pacientes, fueron como 7, 8 pacientes, pero el doctor Nikiforov le pareció muy interesante que fuéramos los primeros en buscar relación de cáncer de tiroides, de cáncer de tiroides con adultos y cáncer de tiroides en adultos, no en niños. En niños se sabe claramente. Y en adultos, yo creo que esto es el primer paso para hacer un trabajo más grande y juntar muchas partes y hacer un trabajo muy bonito. Esta es la del doctor Forman que más me gusta. Esta biopsia parece que se moviera, parece que brincara en el pelo como se ve bonito. Entonces el diagnóstico de carcinoma papilar es muy fácil. Son tres cositas grandes. Esta era Anne Scott, era una mujer, una actriz tradicional de Ben Hur. Entonces decían que los ojitos del carcinoma papilar se parecían a los ojos de Anne Scott, dijo alguien, patólogo romántico. Pero después dijeron, no, se parece a Anita la huerfanita. Y el perro Anita se llama Sam. Entonces dijeron, el diagnóstico del cáncer de tiroides es muy fácil. Anita la huerfanita y cuerpos de Samoma. Ahí está el diagnóstico. Y si le agrega las hendiduras en grano de café colombiano, ahí están los tres criterios importantes para hacer el diagnóstico de cáncer de tiroides. Entonces, mire, Anita la huerfanita, Anita la huerfanita y cuerpos de Samoma. Este es un carcinoma de tiroides muy bonito que yo tengo, que se ve el yin y el yang. Esto creo que explica todo lo que un patólogo, yo creo que es la tipia significado indeterminado, es benigno o es maligno, ¿cierto? O uno empieza con los años y vuelve más maligno y ya diagnostica más fácil. O el bien y el mal dentro de uno, la duda. Esto creo que explica lo que somos los patólogos. A veces la incertidumbre, ¿será o no será? Esta es la foto que más me gusta de todas las que he tomado. Este es un paciente. Este es un paciente que conozco mucho. Las hendiduras en grano de café y las papilas que cuando las ve uno así. Claro que cuando usted va a una conferencia muestra las fotos bonitas. El problema es cuando son esos aspirados mal hechos, mal coloreados, poquitos, que uno no sabe si le pone o no le pone. Para la conferencia esto es muy fácil. Esto es un IT. Y si usted ve unas células más plasmocitoides, más alargadas, algunas como con núcleos dobles, o ese material eosinófilo irregular entre las células, pensar en el carcinoma medular. O ya cuando usted ve estas células malignas grandes con polimorfos, recuerde que el factor estimulante de la quimiotaxis se ve aquí en estos pacientes. Espere que no me pase de tiempo. En estos pacientes del carcinoma papilar de tiroides, el carcinoma anaplásico, que es el tumor maligno más agresivo de todos. Nosotros hace 25 años publicamos 5 casos. Yo a veces subo a la UCI. Entonces, miren, un patólogo sube a la UCI, aspira a una paciente y dice, es un linfoma, lo tratan, un escamo, lo tratan, pero no dice, es un anaplásico, casi que esta paciente la desconectaron al momentico. Entonces, ay, gordito. Mm, lo, lo, se ve como se ve aquí, entonces. Después presentamos 10 casos en Chile en un congreso y en este momento tenemos 70 pacientes. 70 pacientes de carcinoma papilar, de carcinomas anaplásicos en Colombia que estamos intentando publicar. También tenemos algunos casos interesantes en los cuales hacemos inmunohistoquímica en la citología, pero para eso es bueno hacerlo uno y tener la historia. Es un paciente con una masa en tiroides grande, tenía diagnóstico de carcinoma anaplásico, pero tenía historia de un melanoma 10 años antes. Entonces, hicimos la citología, hicimos la inmunohistoquímica y dio una metástasis de un melanoma a la tiroides. Tenemos, esto fue una presentación de 4 casos, tenemos varios, ya vamos a publicar dentro de poquito una casuística de aquí de Colombia importante de 3 carcinomas de riñón metastásicos a tiroides, 3 melanomas, un carcinoma de mama y creo que había otro de pulmón a tiroides. Pero para eso pues está la citología, pero la ventaja es que si uno, como no lo hace, puede preguntarle o si tiene la historia mucho más fácil.
pero a veces le llega a uno un vaca y uno lo ve maligno, si no tiene historia, pues puede ser más difícil. Bueno, eh, vamos a ver entonces qué hace uno aquí cuando tiene no estoy viendo aquí en la presentación arriba qué dice. Creo que este es cuando tiene uno qué hacer en un ganglio, cuando uno tiene un ganglio y sospecha un carcinoma papilar de tiroides. Entonces, aquí están las opciones. O tiene un carcinoma medular y sospecha una metástasis de un carcinoma medular de tiroides. Medular. Entonces, el backup se haría, las técnicas moleculares, operado. Hay gente que dice ganglio tocado, ganglio sacado, medición de tiroglobulina y inmunohistoquímica. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es hacer el backup común y corriente, pero hacemos medición de tiroglobulina. Entonces, se hace un jugado de 10 en solución salina y se manda al laboratorio y se mide la tiroglobulina o la calcitonina y si da alta, da positivo. A veces usted tiene un paciente con un cáncer de tiroides con una masa de 5 centímetros quística en el cuello y usted aspira y solamente ve estos hitos. Y claramente es un carcinoma, pero usted como lo chuse es quístico, no ve nada. Cuando usted aspira ese líquido y le mide tiroglobulina, eso da altísimo. Entonces es una técnica útil para uno poder hacer el diagnóstico de metástasis. No sé si este es, bueno, cuando usted sospecha algo infeccioso, entonces usted puede hacer el backup y puede ver los granulomas, puede ver la materia, puede ver el pus y puede, entonces si usted ve un granuloma, toma muestras para PCR, para tuberculosis. Ve pus, lo manda a microbiología para que hagan cultivos. O ve algo diferente, pues, por ejemplo, a veces hemos tenido casos de actinomicosis. Usted puede, como usted mira, puede decidir qué le va a hacer. Esto también la citología es útil en algunos casos. No digamos que digamos, yo lo que hago es como un tamizaje. Un paciente que llega al hospital con una masa gigantesca. Entonces, usted necesita definir si va a infectología, va a hematología o va a oncología o a cabeza y cuello. Entonces, yo hago el aspirado y le digo, infeccioso, lo ve microbiología o infectología, hematolifoide lo ve hemato y hago un backup y digo, lesión hematolifoide. Miren, por ejemplo, este caso donde ya las células de red Stenberg, ¿cierto? Digo, esta lesión favorece una lesión hematolifoide, se debe, el paciente se le agiliza el tiempo, ¿cierto? Entonces va un niño con un linfoma de Hodgkin. Esto fue un niño con un cartílago en un teratoma de tiroides, ¿cierto? Una masa grande y irregular, solamente vimos cartílago, era un teratoma de tiroides. Aquí está, esta foto se la voy a mostrar porque me gusta mucho. Este es Robert Koch. Entonces mírelo aquí con las gafas, mírele la barba, mírele el sombrero. Guarden esta memoria. Mírelo 30 años después, ya muy mayor, el mismo sombrero, las mismas gafas, la misma barba. Entonces hay quien dice que los patólogos lo que hacemos es entusiasmo. Entusiasmo es que los patólogos en dentro de Dios y algo dentro de uno mismo, tener a Dios dentro de uno mismo, o lo que usted crea, pues. Entonces, miren cómo uno con poquito puede hacer mucho. Y miren que él destruyó la tuberculosis, tiene un granuloma, un granulomatosa, y este es un caso que tuvimos de paracoccidioidomicosis restrepensis. Recuerden que paracoccidioidomicosis brasilensis, pero hace como 3 años tuvimos la oportunidad de la que ha sido mi mamá aquí en la ciencia de la Ángela Restrepo, se hicieron estudios y se encontró que la paracoccidioidomicosis en Colombia es diferente a la de otras partes, entonces ya se llama paracoccidioidomicosis restrepensis en honor a la doctora Ángela Restrepo que murió hace poquito. Una biopsia de piel, esto es un coloide con forma como de un animalito mochito. Nosotros afortunadamente tenemos algunas características que nos ayudan a hacer un buen, la primera es la correlación clínica, la historia clínica, tenemos un citospin, tenemos algo de molecular, tenemos citometría de flujo, inmunistoquímica y tenemos telepatología para consultar algunos casos.
pero sigo pensando yo que la clínica, una buena clínica, un buen seguimiento, una buena conversación con el cirujano es lo más importante en tiroides. Creo que si usted los llama y les pregunta y hace si usted ve el aspirado, ve la congelación, usted aprende dramáticamente esto. El futuro estamos haciendo análisis de ligamentos y secuenciamiento. Esto que estamos haciendo aquí, todo esto que estamos haciendo aquí, esto no lo podemos hacer nosotros porque no tenemos la tecnología. Entonces nosotros nos hemos unido al doctor Nikiforov. Nosotros lo que hacemos es que con gente de California y de Oxford, nos mandamos los bloques de parafina y había un artículo de hace años de los mexicanos que decía que los bloques y la virginidad. Les decía que la virginidad era un tesoro muy grande que tenían y que solamente se le podía entregar a una persona muy importante. Entonces, ese patólogo decía que los bloques eran muy importantes y que solamente se le podían entregar a alguien. Creo que tenemos una cantidad de bloques que para el futuro van a ser muy valiosos. Van a ser muy valiosos. Yo también lo que hago a veces es que le mando a la doctora Merino, le he mandado casos, le mando por telepatología y me ha ayudado mucho a Nair Maltica. El doctor Fletcher en Harvard me ayuda muchísimo con los casos y no me cobra la doctora Tabasoli, me da los casos. Entonces, uno buscar a los lados quien le ayude o ustedes que tienen tantos patólogos importantes en Estados Unidos, pues ustedes son bendecidos con esa capacidad. Este soy yo pequeñito, aquí me gustó la tiroides, yo vivía en un pueblo que llamaba Caramanta, donde Busingat descubrió por primera vez en el mundo en 1800 que la deficiencia de yodo producía cáncer, porque yo vivía en una montaña altísima que uno por la noche no veía la neblina de lo oscuro que se veía de lo frío de lo alto. Entonces, Busingat llegó hace más de 100 y pico años, llegó a ese pueblo y dice, aquí en este pueblo nadie tiene ocio y había estado en otras partes de Colombia con mucha gente con bocio y encontró que había minas de yodo en esas partes de Antioquia, en esos pueblos de Antioquia y por eso dijo que la deficiencia de yodo producía coto del quechua y de la aymara de las indígenas que significa aumento de la tiroides, o vocé de los franceses. Entonces yo desde chiquito nací en un lugar donde se descubrió por primera vez la deficiencia de yodo y tiroides y aquí me ven haciendo mi primera palpación de tiroides. Están invitados al Festival de Tiroides y estas son algunas cosas esto es un tumor de riñón, un apéndice y una carita feliz. Perdón, ya terminé. Alejandro, qué maravilla de charla. He disfrutado esta conversación, bueno, tu conversación muchísimo, me encantó todo lo que nos transmitiste, eh, todos los tips, todas las fotografías, las de los casos, me encanta la analogía con las diferentes figuritas. Yo soy fan de estar buscando la otra parte artística en las biopsias, en las citologías, de verdad, fantástica. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y vamos a ver si tenemos preguntas en el panel por aquí. Aprovechen a Alejandro. Mientras buscan las preguntas, Alejandro, un abrazo. Esto fue fenomenal. No sé ni cómo describirlo. Fantástico. Sí, definitivamente que sí, así mismo. Lorena, creo que tienes por aquí la manito alzada. Adelante. Buenas noches, saludos, doctor Alejandro. Una pregunta, su experiencia en cuanto al diagnóstico del carcinoma medular de tiroides en punciones. Bueno, vea, le voy a contar. El primero le puse bocio, al segundo le puse papilar, al tercero papilar, al cuarto papilar, al quinto papilar, al séptimo papilar, al octavo, al décimo, y a uno les puse bocio. El año pasado fue el año que más medulares vi. Encontramos una familia como de 5 o 6 personas con médula. El año pasado vi por ahí 10 pacientes. Entonces ya con los años he aprendido a verlo, ¿cierto? Y me pasó que estos días que pasé un medular, lo pasé como un papilar. Pero ya he ido aprendiendo a verle la forma, la cromatina más regular, algunos más plasmocitoides, algunos con dobles ojitos, y aprende uno a ver el amiloide.
¿cierto? Pero no es fácil. Yo me demoré muchos años para identificarlo y como ya he visto muchos, ya es más fácil. Pero se le puede pasar a uno fácilmente. Recuerde que el carcinoma papilar de tiroides tiene como 10 variantes. Y recuerde que la variante en tachuela, que es la nueva, es muy agresivo con un alto número de cáncer de metástasis. Y el medular también tiene variantes. Entonces, hay una variante del medular que se llama papilar, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener presente eso, pero no es fácil. No es fácil. Yo creo que es más por las canas y que por viejo, que por, más sabe por viejo que por el diablo, por viejo que por diablo, dicen por ahí, no sé, dicen por aquí. Sí, se lo pregunto porque recientemente pues me llegó una punción, yo la contesté como sospechoso para una neoplasia folicular y resultó pues un carcinoma medular. El único inconveniente que tuve que el paciente era cirujano oncólogo especialista en cabeza y cuello, nada más. Ah, no. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Mucho gusto. Ya acabo, hijo, ya casi acabo, hijo. Espere. ¿Alguna otra pregunta por acá? Bueno, creo que hemos pasado todos una excelente velada contigo. Muchísimas gracias, Alejandro. De verdad que maravillosa la charla. Me encantó la fotografía del yin y el yang, me encantó. La del grano de café colombiano también. No lo había pensado en el café colombiano. Y bueno, lamentable decir que también tengo una empatía con la devaluación que están viviendo. Espero que no lleguen a los niveles venezolanos y que salgan de eso. Un abrazo enorme. Déjame ver si hay alguna otra pregunta por el chat. No, felicitaciones, excelente conferencia. Como ve, todo el mundo muy contento. Agradecidísima de verdad. Y La nos doctora Merino. esperas en Medellín, Alejandro, Sandra y yo estamos listas. Allá los esperamos. Aquí Medellín es su casa, es la casa de todos ustedes. Allá estaremos. Gracias. Hasta luego. Cariños.